Tenemos a continuación las declaraciones, las palabras del ministro de Economía, Pedro Franque, con respecto a esta decisión del Ejecutivo de observar la ley del Legislativo con respecto a la devolución de los aportes al FONAVI. Adelante, producción. Están escuchando seguro cientos de ex aportantes al FONAVI. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Se va a promulgar la ley aprobada en el Congreso para la devolución del FONAVI, sí o no? Y en todo caso, ¿cuáles son estos argumentos para que pueda quedar claro? Segundo punto, ministro, sobre el tema del retorno a clases. Hoy la ministra Vázquez hablaba respecto a una cifra, se va a destinar dinero para 1.100 colegios a nivel nacional para que puedan, digamos, subsanar el tema de infraestructura. ¿De cuánto presupuesto estamos hablando y si esto va a ser el suficiente o no? Y a razón de, digamos, este presupuesto va a ser entregado ya se hizo, ya está en las cuentas, va a ser a través de las UGELes, de las DREL, si nos puede dejar claro ello. Y también respecto a lo ocurrido con este desastre ambiental, el ministro Roberto Sánchez ha deslizado que va a proponer la entrega de bonos. ¿Es viable que el gobierno entregue bonos a estas familias, cientos que están afectadas y que van a seguir afectadas, ministro? Y solo para cerrar, usted nos da una cifra bastante prometedora, pero nuevamente vuelve esta confrontación entre poderes del Estado. El gobierno va a llevar al TC esta ley que limita el referéndum. Lo han dicho ya que todo esto genera en cierta forma inestabilidad. ¿Esto va a verse repercutido en las cifras que usted ha propuesto hoy, ministro? Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, reiterando lo del FONAVI, nosotros pensamos que efectivamente hay una injusticia que reparar en el caso de los trabajadores fonavistas, pero que la forma como se ha aprobado la ley en el Congreso implica una carga sobre el fisco sumamente grande de 42.000 millones de soles que desequilibraría las cuentas fiscales y que efectivamente rompe la regla de que el Congreso no debe tener iniciativa de gasto, y en ese sentido nosotros pensamos que hay que volver a trabajar con el Congreso una mejor alternativa para poder solucionar este problema. En segundo lugar, pero permítame que te responda, porque si no, en segundo lugar, sobre el tema de la educación. Sobre el tema de la educación, efectivamente, ya en el presupuesto de este año, que se aprobó en noviembre, ya hay establecido una serie de recursos presupuestales para poder financiar este tipo de rubros como el que he señalado. Efectivamente, hay un tema que tiene que ver con mantenimiento, y otro tema que tiene que ver con los kits, también hay un tema que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura, en algunos casos nuevos proyectos, eso demora, en otros casos lo que se llaman IOARs, inversiones en optimización y mejoramiento de los hospitales de los colegios existentes. Buena parte de eso ya está establecido en el presupuesto de este año. En la medida que se identifique que se necesitan recursos adicionales, desde el Ministerio de Economía y Finanzas priorizaremos esos recursos para poder otorgarlos. Muy bien. El ministro Pedro Franque, en conferencia de prensa ayer. Nosotros tenemos información de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, que nos han alcanzado con respecto a esta expresión del ministro y que vamos a dar a conocer a propósito de esta noticia, que el Poder Ejecutivo ha decidido observar la ley de devolución de aportes. La información que tenemos de la Federación Nacional de Fonavistas y de Pensionistas del Perú es la siguiente. El ministro de Economía ha expresado que la devolución de su dinero a los exfonavistas, que se estima en 42.000 millones de soles, desequilibraría las cuentas fiscales, es decir, generaría un desequilibrio en el presupuesto público para el año fiscal 2022, dando a entender el ministro que la autógrafa de ley del proyecto de ley 564-2021 CR autorizaría que se devuelva totalmente esa cantidad durante el año 2022, cuando ya el presupuesto ha sido aprobado, con lo que además se habría violado el principio que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. No es cierto. En principio, la autógrafa de ley precisa la ley
31173, la que a su vez precisa la ley 29625 aprobada en referéndum el 3 de octubre del 2010 para garantizar su cumplimiento luego de 11 años. Las tres fórmulas legales establecen los procedimientos para determinar la deuda que tiene el Estado con cada uno de los fonavistas a través de su certificado de reconocimiento de aportaciones. En ningún articulado de las tres normas se establece que el Ministerio de Economía debería pagar una determinada cantidad de dinero contra el presupuesto ya aprobado, ni en la ley 29625 publicada el 8 de diciembre del 2010, ni en la ley 31173 publicada el 27 de abril del 2021, así como tampoco en la autógrafa que está en el despacho presidencial, siendo que estas dos últimas fórmulas legales aprobadas por el Congreso están referidas totalmente a precisar algunos procedimientos de la ley 29625. Se tiene que además, la ley 29625 que rige el proceso de la devolución, en su artículo 8 establece que se iniciará la devolución efectiva a través de las modalidades señaladas en el artículo anterior, de acuerdo al cronograma de actividades de entrega durante un periodo de 8 años. Además, la ley 29625 establece en su artículo 7 que la devolución se efectuará en devoluciones en viviendas de interés social, devoluciones en terrenos urbanizados de interés social, devoluciones en efectivo, devoluciones en bonos, devoluciones en compensaciones tributarias, devoluciones en pagos compensatorios de deudas. En tal razón, la autógrafa de ley que precisa la ley 31173, así como la ley 31173, disponen que se deba pagar todo el dinero que el Estado adeuda a los fonavistas, que según el BEP es de 42.000 millones de soles, con cargo al presupuesto ya aprobado para el año fiscal 2022, dado que la ley 29625 establece que la devolución se deberá programar en un plazo de 8 años. Clarísimo, clarísimo. Entendemos que la Federación, a través de su presidente, el doctor Luis Luzuriaga Gariboto, tienen reunión los miércoles en la Plaza San Martín al mediodía. Van a establecer toda una estrategia de respuesta al Ejecutivo. Nos informan también en interno que están pidiendo que las bases de provincias estén alertas a las indicaciones de lo que consideran una mentira por parte del gobierno, expresado por el ministro de Economía. Lo acabamos de señalar, de manera que vamos a estar atentos a la comunicación que tengamos y a las decisiones que adopte la dirigencia de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, que preside Luis Luzuriaga Gariboto. Las cosas están claras para los fonavistas, las leyes así lo indican. Vamos a pedir también la opinión de algunos congresistas, sobre todo economistas, para el doctor Carlos Anderson, el congresista Carlos Anderson. Estamos haciendo los contactos para ver si logramos tener sus declaraciones con respecto a esta decisión del Congreso de la República de observar la ley de devolución de los fonavistas. Nosotros